¿Qué quiere? Les voy a preguntar algo. Por ejemplo, ¿las enzimas reguladoras pueden ser solo alostéricas? ¿O pueden ser alostéricas y también sufrir una fosforilación por unión covalente de grupo fosforilo que le activa o le inhibe a través de la fosforilación? También. Puede tener los dos, ¿no es cierto? Sí. Puede ser una enzima solo alostérica, puede ser una enzima solo por unión covalente, o puede ser una que tenga los dos. ¿Qué regulación va a tener primera y cuál va a ser después? ¿Cuál va a ser la más rápida? Una está, acuérdense que la alostérica era por efectores, por metabolitos que estaban ahí. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser más rápida, la alostérica o la covalente que responde a señal hormonal o de impulso nervioso? La alostérica, profe. Claro. Y después se va mientras desencadenando la otra. Bueno, vamos a, ya es la hora, sí. Les voy a poner el power de ayer, porque yo me acuerdo que les comenté algo, pero no sé si les hice pensar en lo que después le pregunto, por ejemplo. Fíjense la glucólisis antes de pasar al tema de hoy. ¿Recuerdan que yo les dije, bueno, la glucosa ingresa a toda la célula, a todos los tejidos y se fosforila? Y la glucosa 6-fosfato tiene la posibilidad de seguir otras vías dependiendo de las necesidades metabólicas de la célula en ese momento. Nosotros íbamos a hablar ahí de la glucólisis, o sea, íbamos a seguir esta vía. Pero puede seguir hasta glucogénesis, algunas moléculas de glucosa, otras pueden seguir a vía hexosamonofosfato. Entonces, si ustedes miran toda la vía y los controles, ¿sí? Van a ver que tenemos un control que es irreversible, la primera enzima, la glucosa 6-fosfatasa, la etapa 3, que es la fosfofructoquinasa, y la última etapa, que es la piruvatoquinasa. Entonces tienen 3 etapas de control. Y hay una que es la más importante, que es la fosfofructoquinasa. La van a ver en el TP que viene. Pero yo quiero que razonen en cuanto a la teoría. Si ustedes piensan en la primera teoría, que hablamos de las vías, tienen que saber los tipos de vías porque ahora los vamos a ir aplicando cada una. Y yo les dije que esto era un ejemplo de vía ramificada, tomando en cuenta la glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes recuerdan que era una vía ramificada, era un sustrato que se transforma en un metabolito A, se transforma en un metabolito B, que podía seguir una vía para dar un producto P, otra vía para dar un producto P' y otra vía para dar una P doble'. Así era el ejemplo en general, ¿no es cierto? Y cuando se termina la vía y un metabolito va a detener, ¿cuál es en esta que tiene 3 opciones de etapa? ¿Cuál les parece a ustedes que va a ser la que va directamente a la glucólisis? Tienen 3 etapas, esta ya pasó. Si se detiene esta, se detiene todas las otras, no solamente la glucólisis. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hola. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que ahí sería
la regulación. ¿Por qué? Porque esta es la etapa principal, entonces, ¿no es cierto? La etapa de control principal. ¿Y por qué te parece a vos que esta sería? ¿Cómo se llamaría esta? Claro, pero esta también. Ah, exactamente. Y esta, la etapa 3, porque esta es la etapa obligada. Esta es la única que va directamente a la glucólisis, de las etapas de control, ¿sí? Está muy bien. Esta es la etapa obligada de la glucólisis. Y acá se ejerce, es la etapa de control principal, por más que tenga 3. ¿Mm? ¿Se entendió la clase? Clase. Sí, se entendió, profe. Vamos al tema de hoy. Bueno, pues gracias por estar. Vamos al tema de hoy ahora, que es, vamos a seguir degradando la glucosa, porque hasta ahora se transformó en ventana. A ver, no sé qué pasó acá. Vamos de nuevo. Acá. Avísenme si se ve. Sí, se ve, profe. Bueno, gracias. Entonces, vamos a seguir degradando la glucosa que se había transformado por la glucólisis en piruvato. Entonces, teníamos 2 moléculas de piruvato que representan moléculas de glucosa. Vamos a pasar a la etapa siguiente, que es la descarboxilación oxidativa del piruvato, que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, o sea, el piruvato que estaba en el citoplasma. Recuerden que hay que compartimentalizar bien en qué lugar de la célula se lleva a cabo cada vía metabólica. El piruvato atraviesa a través de un transportador las membranas y en la matriz mitocondrial se lleva a cabo la descarboxilación oxidativa del piruvato. O sea, continuamos degradando la glucosa. Se utiliza para ello un complejo multienzimático que está formado por 3 enzimas, la piruvato descarboxilasa, dihidrolipoil transacetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. Cada una, fíjense, con cofactores. La piruvato descarboxilasa va a tener como cofactor la tiamina pirofosfato, que se nombra siempre TPP. La dihidrolipoil transacetilasa va a actuar con el ácido lipoico primero y después con el CoASH, con la coenzima A. Y la dihidrolipoil deshidrogenasa va a actuar primero con el cofactor FAT y después con el NAT. Ahora vamos a ver cómo va a actuar cada uno de estos en esta vía metabólica. Si va a estar fuertemente unido a la enzima o débilmente. Acuérdense que cuando era fuertemente, ¿cómo se llamaba? Grupo prostético. ¿Sí? Si era débil, segundo sustrato. ¿Se ve bien ahí? Abrí. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, el piruvato, que es lo que se va a continuar degradando, lo primero que ocurre es la descarboxilación. Entonces, ya fíjense que en la primera etapa libera un dióxido de carbono y se queda como un hidroxietilo. La enzima, que tiene TPP como grupo prostético unido fuertemente, fíjense que el grupo prostético es el que enlaza al resto que quedó acá, que ya no es más piruvato, sino que es un hidroxietilo unido al TPP,
y este a la enzima. Como es un grupo prostético, el TPP se regenera en la reacción, ¿se acuerdan? Y queda siempre unido a la enzima. Entonces, el TPP libera el hidroxietilo y a la vez que este se oxida y le cede a la segunda enzima de hidrolipoil transacetilasa que tiene como grupo prostético al ácido lipoico. El ácido lipoico es un ácido graso que, fíjense, tiene un puente disulfuro y a través de este se lleva a cabo la acción. Este está unido a la enzima y este puente disulfuro se abre, se reduce. Entonces, uno de los azufres, toma el grupo, fíjense que de hidroxi, acá ya es un grupo ceto. Ya es un grupo acetilo. Y el otro es el que se reduce parcialmente. Entonces se dice que está parcialmente reducido el ácido lipoico. Luego actúa el otro cofactor que dijimos que es el CoAsh y sigue actuando la misma, o sea, sigue catalizando la misma enzima, la dihidrolipoil transacetilasa. Coenzima A ingresa y se une, le saca acá el grupo acetilo, y fíjense, queda formado el metabolito acetil-CoAsh. Este acetil-CoAsh les marco acá con color porque esto es un enlace tioéster, es un enlace de alta energía. Entonces todo eso hace la descarboxilación, esta formación, todo eso hace que la reacción sea unidireccional en general. Este acetil-CoAsh se libera, ingresó y se libera. Y fíjense que cuando se libera el grupo acetilo, este se termina de reducir el ácido lipoico. Entonces quedan los dos azufres como SH, sulfidrilo. Pero, como es grupo prostético, se va a regenerar en la reacción para que quede disponible para el próximo que está ingresando. Tiene que oxidarse. Entonces, entra ahora la tercera enzima de hidrolipoil deshidrogenasa con un FAT como cofactor, que es el que va a catalizar la oxidación del ácido lipoico, que queda como estaba, puente, y el FAT ahora es el que toma los hidrógenos y se reduce, FAT reducido. Y en este caso, esta enzima también tiene un NAD, que es el que va ahora a oxidar a este FAT. Entonces el FAT reducido le cede al NAD los hidrógenos, los protones, este se reduce y el FAT se oxida. Y nos queda la reacción neta. Yo tenía que ir mostrando y nunca más. La reacción neta que vemos acá. Los productos, ¿cuáles van a ser? Acetil-CoAsh, NAD reducido y dióxido de carbono. ¿Estamos? Entonces, pensemos acá ahora cómo actuó este. Yo ya les dije, es grupo prostético porque queda fuertemente unido a la enzima, se regenera y eso lo ven en la reacción neta. ¿Aparece como producto el TPP? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no aparece como producto? Recuerden que el examen es oral, chicos. Entonces yo lo que estoy tratando es que ustedes participen y hablen y entonces ustedes van viendo si van entendiendo. Y si no les sale bien la respuesta, no importa, dirá otro y así. Entonces, ¿por qué no apareció en los productos? ¿Por qué no forma parte de los productos? El TPP.
¿Es un catalizador? No, el catalizador son las enzimas. Ujú. ¿Qué es el TPP de la enzima? El cofactor. Un cofactor. ¿De qué tipo? El grupo prostético. Claro, está fuertemente unido, o sea, no se suelta. Eso lo voy a repetir 20 veces, ¿entiendes? Ujú. Y por eso no aparece como producto. Porque a veces son preguntas así tontas y ustedes se quedan cortados en el examen, ¿entienden? Por eso le estoy haciendo razonar acá. Si nosotros tenemos algo unido fuertemente a la enzima, que acá actúa en la reacción, pero después se regenera. O sea, él no se libera modificado, quiere decir que es un grupo prostético y está fuertemente unido a la enzima y no va a aparecer como producto de la reacción. Ahora, el otro cofactor era el ácido lipoico, que sería lo mismo, ¿no es cierto? No apareció porque es grupo prostético. Después nombramos al CoA, a la coenzima A, ¿sí? Y el CoA se modifica. Sí, profe, se transforma en Sí, se modifica. Muy bien. Entonces, el CoA, ¿qué sería de la enzima? ¿Qué tipo de cofactor? Segundo sustrato. Exactamente, la palabra te dice segundo sustrato, o sea que se va a modificar y va a aparecer modificado como producto. Este cofactor, que es segundo sustrato y se modifica, se vuelve a regenerar. Acuérdense que los cofactores se regeneran porque tenemos poco. Se vuelve a regenerar en otra reacción siguiente. Porque tenemos que tenerlo disponible para la enzima. Entonces, el CoA es segundo sustrato y se modificó, aparece como producto. Y el FAT, por ejemplo, ¿qué pasó con el FAT? No aparece. Este es el único ejemplo, chicos, donde el FAT actúa como grupo prostético. ¿Por qué? Porque no se modifica, no aparece en la reacción como producto, o sea que es un grupo prostético. Pero es el único caso, siempre es segundo sustrato. ¿Saben? Por eso es importante que tengan en cuenta. Se le puede hacer como pregunta, dame un ejemplo del FAT cuando actúa como grupo prostético. ¿Está? Bueno, este es el único caso. ¿Y el NAT? ¿Qué pasó con el NAT? ¿Se modifica? Sí, el NAT, acá se dice NAT oxidado y pasa NAT reducido. Acuerden que ustedes van a rendir oral, recuerden, y entonces tienen que hablar bien. Es NAT reducido, porque a veces me dicen NAT y es NAT solo, es NAT oxidado. Entonces mejor siempre cuando estudien repítanse NAT oxidado, NAT reducido. Entonces también es un segundo sustrato. ¿Se entendió? Así seguimos. Entonces, el producto que va a continuar la degradación de la glucosa es el acetil-CoA. Y acá está chiquitito, pero ustedes tienen en la primera clase, Nociones Generales del Metabolismo, creo que es el primer cuadro cuando hablamos de la digestión, la dieta, todas esas cosas, que vamos a hablar del metabolismo, que es anabólico y catabólico. Ahí ya tienen ustedes que desde los hidratos de carbono, desde las proteínas y de lípidos, cuando se degradan, podemos obtener este metabolito acetil-CoA. Nosotros ahora estamos hablando de los hidratos de carbono, pero fíjense que es un metabolito muy, muy importante, central del metabolismo. ¿Por qué? Y porque se obtiene del producto de la degradación de cualquiera de estos nutrientes. Y además, porque a partir de él vamos a ir viendo que o podemos seguir la degradación de este acetilo
Esto es un acetilo o un acetato activo, o puede ir hacia síntesis de colesterol, o va a ir a la síntesis de ácidos grasos, o puede ir a transformarse en cuerpos cetónicos. Entonces, es muy importante porque proviene de varios nutrientes y a la vez es un metabolito que puede ir a sintetizar otros nutrientes. Todo esto vamos a ir viendo de a poquito. Seguimos la degradación de la glucosa, ahora a través del ciclo de Krebs. Fíjense, acá tenemos, recuerden la primera clase, la característica de un ciclo metabólico. ¿Alguien se acuerda cuál era la característica de un ciclo metabólico? Que Se regenera el primer coincide metabólito. con el Se regenera el sustrato, ¿sí? Está bien, pero habla bien de que es el sustrato, ¿sí? No es el primer metabólito. Entonces, fíjense que en el ciclo de Krebs, y por más que estamos hablando de degradar el acetil-CoA, él no es el sustrato acá, sino que es un alimentador del ciclo. Entonces, si ven en el ciclo general de la primera clase, es ese que dijimos alimentador que ingresa. El sustrato es el oxalacetato. Entonces, el oxalacetato, y bueno, y acá tienen las vías, las etapas de la vía que tienen en cualquier libro. En la primera etapa, el acetil-CoA, fíjense que se enlaza al oxalacetato para formar citrato. ¿Y qué pasó acá? ¿Quién es este? CoAsh. ¿No nombramos CoAsh hoy? Sí, se regeneró. se regenera. Ah, muy bien, muy bien. Ven que en una etapa, sí, a lo mejor no tan ahí siguiente, pero en una etapa siguiente se regenera el cofactor que se utiliza anteriormente, porque lo tenemos que tener disponible para la enzima. Muy bien. Entonces, el acetil-CoAsh libera la coenzima A y eso también es como que energéticamente hace que la reacción sea unidireccional. Acuérdense que este enlace es de alta energía, siempre. Es un enlace tioéster. Entonces, el oxalacetato se une al acetil y forma el citrato. El citrato es muy importante porque vamos a ver que va a estar unido, digamos, digamos que ahora estamos hablando del metabolismo de hidrato de carbono, con los lípidos, porque a través del citrato vamos a poder trasladar el acetil-CoA, que está en la matriz mitocondrial, para que se lleve a cabo la biosíntesis de ácidos grasos en el citoplasma. El acetil-CoA es muy grande y es impermeable a la membrana interna mitocondrial. Entonces, el acetil-CoA tampoco puede pasar. Por más que vamos a ver que es el sustrato de la biosíntesis de ácidos grasos, no puede pasar como tal porque es muy grande. Entonces, lo que hace es, se une y este citrato es el que pasa hacia la biosíntesis de ácidos grasos. Por eso también se dice que si comemos en exceso hidratos de carbono, va y forma ácidos grasos, lípidos. ¿Por qué? Porque fíjense, ahora estamos hablando de hidratos de carbonos y muchas moléculas van a ir a degradar totalmente, pero muchas van a pasar al citoplasma porque está en exceso para formar ácidos grasos. Entonces, esta es una molécula, es una etapa de control porque esta etapa de liberación del CoAsh hace que vaya hacia esta dirección. La siguiente es una etapa reversible. La próxima es otra etapa de control, es la isocitrato deshidrogenasa. Las deshidrogenasas, generalmente ustedes van a ver que lo más común tienen NAD o FAT como cofactores.
La deshidrogenasa, acuérdense, la primera clase de enzimas, que es la de oxidorreducción. Entonces, en esta etapa se produce la primera descarboxilación. ¿El acetil cuántos carbonos tiene? La glucosa, ¿cuánto me dijeron que tiene? 6. La glucosa tiene 6. 6. Con la glucólisis transformábamos en 2 metabolitos de ¿cuántos carbonos? 3. De 3. Muy bien. En la descarboxilación oxidativa del piruvato se descarboxiló. Quedó un acetil-CoA de 2 carbonos, ¿no es cierto? O sea que tenemos que descarboxilar 2 veces para decir que se termina de degradar una molécula de glucosa. Y los productos de la degradación final de la glucosa son dióxido de carbono, agua y ATP. Entonces, a través de estas descarboxilaciones estamos degradando, estamos rompiendo la molécula de glucosa. En esta etapa, hay una etapa intermediaria acá, pero no se preocupen por eso. Si quieren lo estudien, si no, pasan directamente al alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato, a través de la alfa-cetodeshidrogenasa, tiene lugar la segunda descarboxilación. Acá con ayuda de un CoA que ingresa, o sea que hace irreversible otra vez la reacción. Entonces tenemos etapa de control 1, 2 y 3. Todas las otras ven que son reversibles. En esta etapa, lo interesante acá es que el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa está formada por un complejo multienzimático que es similar al que vimos recién, acá. Similar a este. Solo que tiene los mismos cofactores, todo. ¿Qué es lo que va a ser diferente acá? Que lo que se va trasladando, o no es un grupo acetilo, sino un grupo succinilo. Eso lo van a ver un poquito mejor en TP. Bueno, succinil-CoA, fíjense, para la próxima etapa, libera al CoA, ya regeneró, lo liberó a la matriz, y utiliza GDP. GDP, recuerden que todos los nucleótidos también son aportadores energéticos. Si tenemos como GTP, en este caso el GDP, va a tomar porque ingresa un fosfato inorgánico para liberar el CoA. Este GDP toma ese fosfato y lo transforma en GTP. Entonces, GTP es lo mismo que decir ATP. Energéticamente es lo mismo que decir un ATP. Cuando ustedes hagan balance energético, es lo mismo. El succinato luego se transforma en fumarato a través de esta enzima que es la succinato deshidrogenasa, que es algo característico acá, o sea, interesante para saberlo porque lo vamos a aplicar en el próximo tema. Esta enzima succinato deshidrogenasa no es como las otras que estaba en la matriz. Esta enzima forma parte de la membrana interna mitocondrial. Es uno de los complejos proteicos que, vamos a ver en la clase siguiente, interviene en la fosforilación oxidativa, que es el otro proceso. Entonces, esta enzima succinato deshidrogenasa que tiene FAT como cofactor, están en la membrana interna mitocondrial. El fumarato luego se hidrata a malato y el malato pasa y vuelve a formar oxalacetato. Esta también es una reacción de malato a oxalacetato, energéticamente es desfavorable.
Pero como este es el sustrato y es tan utilizado, vamos a ver que se lo utiliza no solamente para seguir esto, sino los salacetatos va a ser para ir a formar aminoácidos, para ir a formar bases de nucleótidos. Es muy, muy utilizado y eso hace que sea favorable y que vaya igual hacia la formación de un salacetato. Bueno, las etapas del ciclo, vuelvo a repetir, lo tienen en cualquier libro o lo tienen acá y lo leen en cualquier libro, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta de esto? Fíjense, ¿qué me representa a mí el NAD reducido, FAT reducido, NAD reducido? ¿Qué son estos cofactores, no es cierto? Y que yo les dije que los cofactores tienen que regenerarse. Y habíamos hablado en la primera clase que NAD y FAT reducidos se regeneran a la vez que sintetizan ¿qué? ATP. Muy bien, sintetizan ATP. Vimos la clase pasada que el NAD reducido nos iba a dar 2,5 y FAT reducido iba a aportar 1,5. Eso vamos a terminar de verlo la clase que viene. Por eso, esta es la importancia del ciclo de Krebs, porque fíjense la cantidad de ATP que va a aportar este ciclo. Muchísima energía en relación a la glucólisis, ¿cuánto aportaba? 2 ATP, ¿no es cierto? Acá el NAD reducido va a aportar 2,5 por 2, acuérdense. El otro también era 2. El otro 2, este, va a ser 5. Mientras que, ¿cuánto aportaría de ATP el ciclo de Krebs? ¿Sí? 2,5, ¿eh? 2,5. Acá. 7,5. 2,5 y 2,5, ¿cuánto es? Vamos sumando juntos. 5. GTP, ¿cuánto me da? Equivale a un ATP. A un ATP. Entonces, 6. Este, 7,5. 1,5, 7,5. Y este, 2,5. 2,5, sí. Sería 10. Pero, para degradar una molécula, nosotros tenemos que contar 2 acetil que ingresan. ¿Sí? Entonces sería 10 por 2. 20. Fíjense, 20 ATP me va a dar el ciclo de Krebs en relación a los otros. Por eso es muy, muy importante el ciclo de Krebs, porque es la vía metabólica donde más energía se obtiene. ¿Quieren preguntar algo? Avisen nomás, hablen. No, decía que es bastante eficiente. Sí, sí. Energéticamente es muy, muy eficiente y ahora vamos a ver también por qué. Ese por un lado. Y después también por esto. Porque se considera que es una vía anfibólica. Y acá yo les doy una definición de anfibólica de otros libros, no se preocupen, porque el blanco da muy complicado qué significa anfibólica y anaplerótica y todo. Entonces, yo les doy algo sencillo acá, que dice que, ¿por qué es anfibólica? Porque primero, en general, el ciclo de Krebs vimos que ingresan los acetilos activos, los acetatos, a degradarse, o sea que es una vía catabólica, ¿no es cierto? Pero si miramos sus intermediarios, vean acá, el citrato yo les dije que va a estar relacionado con la síntesis de ácidos grasos, acá les muestro que también con esteroles. El alfa-cetoglutarato va a estar relacionado con aminoácidos y a través de con muchos aminoácidos, la mayoría.
El succinil-CoA va a ser el sustrato para la síntesis del grupo hemo. El grupo hemo lo necesitamos para formar la hemoglobina. Y el oxalacetato, a través del aspartato, un aminoácido, va a estar relacionado con muchos aminoácidos y con bases de las purinas y pirimidinas. Quiere decir que a través de sus intermediarios se pueden sintetizar otras moléculas muy importantes. Entonces, por más que en general es catabólica, a través de algunos de sus intermediarios, pueden derivar en síntesis. ¿Se entiende? Quiere decir que cumple las dos funciones, de catalizar como ciclo general, pero a través de sus intermediarios para sintetizar. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿por qué siempre tenemos el oxalacetato disponible si vemos en esto que se utiliza para un montón de cosas? Si fíjense, para síntesis se derivarían en la utilización de estos otros metabolitos. Entonces nos quedaríamos en realidad sin nada acá. Sin embargo, eso no es así porque hay reacciones anapleróticas. Quiere decir que los intermediarios, y no son directamente todos los que están acá, porque acá, por ejemplo, el fumarato no me aporta nada, pero sí recibe, ¿ven? Entonces, ¿por qué reacciones anapleróticas? Porque hay otros metabolitos de nutrientes diferentes que cuando se degraden van a aportar y formar los intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, esas reacciones que de afuera van aportando al ciclo de Krebs, para que todo esto pasa acá, cada uno su etapa, hasta el sustrato. Por eso siempre tenemos oxalacetato. Están todos contribuyendo. Fíjense, acá tenemos aminoácidos, tenemos ácidos grasos impares, solo los impares, bases pirimidínicas, que cuando se degradan se transforman en succinil-CoAs y entonces puede seguir hasta dar oxalacetato. O algunos aminoácidos cuando se degradan se van a transformar en fumarato y va a seguir hacia formación de oxalacetato. Por eso el sustrato siempre lo tenemos disponible para el ciclo de Krebs. Además, los otros aminoácidos se transforman en aspartato y a través de él oxalacetato. Y también los aminoácidos se pueden transformar en piruvato. Todo esto vamos a ir viendo de a poquito, pero esto en general son preguntas que se hacen en este tema. Por eso se pone aminoácidos en general, nomás sin nombrar quiénes. Entonces los aminoácidos se transforman en piruvato, que es un alfa-cetoácido, y a través del piruvato en oxalacetato. Todos aportan hacia la formación del sustrato. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de esto? Seguimos entonces. Vemos acá vamos a mirar el otro. Comenzamos con la glucosa en las células de todos los tejidos que ingresó para ser degradada para la obtención de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Primero, la glucólisis hasta piruvato. Recuerden que el músculo esquelético en ejercicio intenso produce lactato. Cuando el músculo descansa, o sea, si ustedes hacen ejercicio y después se sientan y reposan, incluso ese lactato que se formó al ser una vía reversible, se puede utilizar para transformarse nuevamente en piruvato y seguir esta vía de degradación. El piruvato
ven que ingresa a través de su transportador a la matriz mitocondrial, donde continúa con la descarboxilación oxidativa del piruvato, y acá se libera el primer dióxido de carbono. Ahora estamos rompiendo la molécula. Se transforma en acetil-CoA, que es un alimentador del ciclo de Krebs, que va a ingresar para el terminar de degradar la glucosa en dióxido de carbono, agua y energía, ATP. ¿Estamos? Bueno, esos serían los temas de hoy. Ahora volvemos acá y cuéntenme si quieren preguntar algo, si quieren que repasemos algo. Nada. ¿Todo bien entonces? Profe, Sí. ¿me escucha? Sí, yo te escucho. De las reacciones anapleróticas, ¿si podría volver a explicar? Las reacciones anapleróticas son aquellas que aportan a la formación de algunos de los intermediarios del ciclo de Krebs. No de todos, de algunos de los intermediarios. Por eso tienen que saber a quiénes. ¿Sí? Sí. Anaplerótica significa de relleno, ¿sí? Por eso es como que le está rellenando, digamos, le está aportando otra vez los nutrientes para que siempre tenga el ciclo de Krebs. ¿Alguien más? Bueno, ahí les cambié la fecha, entonces vamos a repetir, por más que siempre miren el aula virtual, ¿sí? Quedó la autoevaluación para el lunes 9 horas, y excepto una de las chicas que me pidió para la tarde, porque trabaja. 15:30 al de la tarde. Y si quieren consulta, el viernes 16 es feriado porque es el día de la UNAM, por eso les cambié la autoevaluación también, como para que no digan después que le hago trabajar un día feriado de la UNAM. ¿Es cierto? Porque ustedes son muy quejosos. Entonces, así tienen más para estudiar también. Si quieren hacer consulta, me avisan, o pueden avisar, mandarme un mensajito al WhatsApp a la noche anterior o temprano, o el viernes 8 y algo, ¿sí? Avisan, entonces a las 9 estamos con él. Si son pocos, no hay, puede ser uno que diga, profe, me puede dar consulta y nadie más quiere, listo, hago una videollamada con ese alumno y que se saque todo el año. No se hagan problema. Bueno, profe. Bueno. Profe, ¿qué hora la mañana el lunes el parcialito? Miren en el aula virtual. ¿Sí? Dale, profe. Bueno, listo entonces, la clase de hoy. Pasen bien, estudien. Esta materia, chicos, es muy linda porque es nuestro organismo, es todo lo que ocurre en nuestro cuerpo y cómo metabolizamos todo lo que comemos. Pero hay que llevarla al día, porque esto es lo sencillo, recién empezamos, después vamos a ir se va ingresando todo lo de lípidos y que se relaciona con lo de hidrato de carbono, se hace muy lindo, pero tienen que ir al día, ¿entienden? Para ir entendiendo la materia. Bueno, chau. Chao, profe, que tenga un cumpleaños.
Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz cumple. Chao, profe. Chau.